Hola a todos, estamos en la Riviera Maya. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias al público por haber venido. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo pasar de la pobreza a la prosperidad en América Latina. Este es un título muy interesante porque si este debate se hiciera hace 30 años, hubiera sido de la dictadura a la democracia y tendríamos muchos países en América Latina en ese entonces bajo dictaduras y los problemas que entraña este sistema de gobierno. Pero quiero agradecer a los panelistas por haberme acompañado. A la izquierda, a Isabel Cecilia de Sant Malo de Alvarado, que es la vicepresidenta de Panamá y sabe mucho acerca del desarrollo sostenible y la instrumentación de políticas de desarrollo. Brian Gallagher es el presidente de United Way Worldwide, una institución muy importante. Tiene presencia en decenas de países en todo el mundo y están haciendo un trabajo muy importante. Sirven de interfaz entre el sector privado, la sociedad civil y el gobierno. Y hay muchos programas que ellos organizan que tienen que ver con la educación y los servicios de salud, etc. Alan Kay Morales está con nosotros también, de Costa Rica. Él es alguien del Foro Económico, que es un joven que está dándole forma al futuro del mundo. Esa es su misión. Él está aquí para compartir los puntos de vista de los latinoamericanos. Y si hay algo que escuchamos mucho en este foro y en muchos países de América Latina, debemos hablar acerca de los pueblos indígenas también. Es algo que debemos tener en mente. Contamos con la presencia de Alicia Bárcena Ibarra, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y se conoce en español y portugués como la CEPAL, por supuesto. Y ella es muy conocida. Ella trabaja mucho con los datos, hace análisis, tiene una carrera de mucho tiempo en la ONU y ella va a poder hacer muchas aportaciones a nuestro diálogo hoy. Pero ahora, el último es el profesor Joseph Stiglitz de la Universidad Columbia y tiene unos 40 y tantos títulos y podría escoger los más importantes. Uno sería profesor de economía en la Universidad de Columbia, pero también trabajó en la Casa Blanca, ayudó a coordinar la Comisión para la Reforma del Sector Financiero y usted recibió también premio Nobel en Economía y recibió esa distinción en el 2001, ¿no? Y usted obviamente conoce mucho acerca de la inversión del sector público y son cosas importantes y sabemos que hemos hablado mucho hoy acerca de la austeridad, pero la austeridad no lo es todo. Isabel Cecilia, voy a comenzar con usted. Como Panamá se encuentra en una posición privilegiada en medio del este y el oeste, en el momento cuando América Latina está buscando hacia el este para invertir en África o a buscar inversiones desde Europa que vienen de la crisis. O sea, nuestra región está viendo hacia el oeste, hacia Asia, ¿no? Buscando mercados, buscando oportunidades de inversión. ¿Qué tal está la región, tomando en cuenta todo el conocimiento que usted tiene en el ámbito del desarrollo en la región? Bueno, primeramente, gracias por darme la oportunidad de compartir mis ideas con este panel tan privilegiado. Desde Panamá, como usted mencionó, nosotros estamos realmente en la encrucijada, ¿no?, de las Américas. Panamá ha usado el término globalización durante muchos años, pero tenemos desafíos importantes. Pero
yo tengo mucha esperanza por dos razones. En primer lugar, por la juventud. La juventud habla de otro modo ahora. Su vocabulario ha cambiado. O sea, yo recuerdo cómo era antes. Antes hablábamos, recuerdo cuando trabajé en la ONU, que siempre estábamos predicando a los conversos ya, hablando de la igualdad al mismo grupo de personas. Pero estas conversaciones ahora se entablan con empresas y con los jóvenes. Ahora los temas de importancia que están en el centro son otros temas. Cuando uno escucha a los jóvenes hablan de los asuntos de género. Para mi generación fue importante, pero para esta nueva generación entienden la importancia de la igualdad, de la equidad de género. Y ellos sienten la importancia de proteger el medio ambiente, respetan al medio ambiente y entienden la importancia de erradicar la inequidad. Y quieren tener un escenario que permita más participación. Los jóvenes me llenan de esperanza. Y estos asuntos ya dejaron de ser temas académicos, ¿no? Fue el profesor Stiglitz que habló de esto hace mucho. Y otras personas decían que eso no nos incumbe a nosotros. Pero ya eso ha cambiado. Ya decimos que esas son responsabilidades nuestras. Pero hay algo que me preocupa. Si no cambiamos la velocidad con la que estamos tratando de eliminar la falta de igualdad, vamos a tardar demasiado. Pero contamos con la tecnología, con los recursos y tenemos también el conocimiento para poder acelerar la marcha. Hay mucha gente que necesita esto. Hay economías que están creciendo, empresas que están prosperando. En América Latina hay demasiadas personas que están viviendo en otro mundo y deben desarrollarse, deben contar con las herramientas a través de la educación y las oportunidades para que podamos darle guerra a la inequidad. Y no debemos esperar 50 años. Debe hacer en menos tiempo. Sí, es muy cierto. Hemos recorrido un camino largo, pero queda mucho por hacer. Muy bien, siguiendo con el tema de la juventud. Señor Gallagher, usted trabaja mucho con los jóvenes y también en la educación y en otros campos. Quisiera saber su punto de vista. ¿Qué es lo que usted ha visto en todo el mundo que lo llenan de esperanza para pensar que vamos por buen camino a nuestra región? Bueno, lo que me llena de esperanza es la juventud, estoy de acuerdo. La tecnología digital y la tecnología en general. Si la gente tiene acceso a las tecnologías y a la información, entonces nuestros sistemas van a operar a la misma velocidad que el comercio. Nuestra experiencia ha sido que el negocio siempre va a innovar primero, va a mejorar la productividad, va a crear valor, va a ganar dinero. Los gobiernos tardan más tiempo, la sociedad civil tarda aún más. Pero en términos de la pobreza, estamos viendo que la pobreza todavía está ahí y la gente tarda más en sacar provecho de las oportunidades que hay. Los sistemas educativos se idearon para otra época, los gobiernos para otra época, las ONGs de hoy para otro tiempo. Tardan demasiado, pero lo que nos anima a nosotros es ver a nivel local cómo el gobierno trabaja con ONGs y con los negocios, con las empresas para crear empleos. Por ejemplo, si hay puestos de trabajo vacíos y hay personas que necesitan trabajo, vemos a nivel local innovación para poder poner al trabajador con el trabajo. Y debemos pensar acerca de los niños. Y yo sé que
para hablar acerca de los niños y pensar en sus trabajos en unos años, eso es la perspectiva a largo plazo, pero es importante. Ese cambio va a estar ahí, pero no cambie con tanta rapidez cuando estamos hablando del sector público. Bueno, cuando hablamos acerca de los pueblos indígenas de esta región, los dueños de la tierra que estaban aquí primero, pero que realmente no tienen voz cuando hay decisiones importantes que se están tomando. Por ejemplo, la infraestructura, los grandes proyectos de infraestructura en Brasil, en Perú, por ejemplo, están construyendo presas enormes, ¿no? Yo quisiera saber, Alan Kay, ¿qué puede usted aportar hablando acerca de esa necesidad de escuchar a los pueblos indígenas y cómo podemos tener un equilibrio para la sociedad local y la sociedad que existía aquí antes de la llegada de los europeos? Bueno, primero, este es un espacio excelente para hablar acerca de un sector que en el pasado ha sido invisible en términos de la política y este tipo de diálogo. Uno de los elementos que separa los dos mundos tiene que ver con nuestra cosmovisión. Y eso genera ciertos conflictos. Cuando hablamos acerca de algo en términos económicos, podría ser una inversión excelente, estamos proporcionando electricidad, pero hay un impacto muy negativo en otro sector de la sociedad, ¿no? Y necesitan ser parte del proceso de la toma de decisiones. Una enorme preocupación para nosotros, y eso es algo que estamos observando en todos los países, hasta en mi país, en Costa Rica. Tenemos estos proyectos que se están llevando a cabo, pero no respetan los derechos de los pueblos indígenas. Y un punto de partida debe ser cómo vamos a fomentar la confianza entre las distintas partes interesadas, ¿no? Porque vemos que hay migración, que hay otros elementos donde hay personas que se apoderan de la tierra. Y hemos elaborado a lo largo de los últimos años otras relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas para poder establecer mecanismos de consulta, mecanismos de representación en las distintas instituciones. Y así, en vez de imponer los distintos modelos, distintas soluciones, es mejor trabajar mancomunadamente para ver si las soluciones que se están proponiendo realmente son culturalmente idóneas para estos pueblos. Y esta es una tendencia que hemos observado en el sistema de derechos humanos en las Américas. Tenemos uno de los sistemas más progresivos del mundo, pero acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay ciertas cosas que todavía no se están haciendo bien y debemos modificar las relaciones existentes. Y si queremos una relación contenciosa, podemos seguir teniendo más casos ante este Tribunal de Derechos Humanos de las Américas. Eso es lo que va a acontecer, pero yo no creo que ese sea el modo de proceder realmente. Y eso es algo que se puede hacer extensivo a otros países en África, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Sabemos que la CEPAL durante la última década, la CEPAL ha hecho mucho para proporcionar datos y análisis para muchos países. Y sabemos que los datos y el análisis de los datos son muy importantes para el proceso de planeación. No hemos visto un proceso de planeación a largo plazo durante mucho tiempo, porque siempre estamos abordando cuestiones urgentes. La inflación es algo urgente, por supuesto. La eliminación de la deuda es urgente. Pero yo quisiera saber qué piensa usted sobre este proceso de proporcionar
oportunidades en la región. Estoy pensando en Argentina en los últimos años, ¿no? Esto puede ser muy difícil. Muchos han dicho que ni siquiera en los datos oficiales de ciertos países uno no puede confiar en esa información. La CEPAL en este momento, ¿qué hace la CEPAL para asegurar que la confiabilidad de los datos? Bueno, gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y lo primero que quiero decir es que quiero cambiar el nombre del panel, porque no vamos de la pobreza a la prosperidad. El problema de esta región es de la inequidad a la prosperidad. Somos un pueblo muy rico, ¿no? Pero estamos en un momento en que la región ha visto progreso a lo largo de los últimos 5 años, desde el 2003 y el 2008. Esta región tuvo muchísimo progreso porque existían muy buenos precios de los commodities. Era un momento excelente. Tenemos muy buenas rentas y superávits de comercio y fiscales. Y salimos de la pobreza. 58 millones de personas salieron de la pobreza. Buena noticia, ¿no? Pero la inequidad sigue ahí. Si quieres si quieres datos, muy bien. El 10% de la gente más rica está recibiendo el 40% de los ingresos, pero el 10% más pobre está recibiendo únicamente el 12% de los ingresos de la región. Lo que pasa es que los ricos en esta ecuación no están pagando los impuestos, o sea, están evitando el pago de impuestos o están eludiendo el pago de impuestos. Hay personas que están pensando, no, que yo no tengo que pagar porque los gobiernos hacen esto o aquello. Debe haber un contrato social. Tenemos que abordar la falta de equidad. Y hablando de los jóvenes, debo decir que esta región cuenta con 143 millones de jóvenes entre las edades de 14 y 29 años. Pero el problema consiste en que la demografía de esta región muestra que nos estamos envejeciendo, como yo. Pero ¿qué es lo que estamos dejando atrás? Estamos dejando un legado enorme para nuestros hijos. ¿Quién va a preocuparse del seguro social de nuestros hijos si el 38% de las personas en esta región no tiene acceso a pensiones, por ejemplo? Esa es mucha gente. Los que están envejeciendo no van a recibir pensiones. No estamos abriendo las puertas al mercado laboral. Estábamos hablando de eso ayer. Si las mujeres consiguen los mismos trabajos, el mismo número de trabajos que los hombres, si pueden ganar lo mismo que gana un hombre, uno puede reducir la pobreza de entre 1 y 15% solo en un país como Bolivia, si podemos igualar los salarios de los hombres y las mujeres. O sea, podemos solucionar la inequidad a través de la política pública. Debo decir que la ONU está preparándose para la nueva agenda de desarrollo de COP15. Y estos objetivos de desarrollo van a ser muy poderosos. Son objetivos universales. Están buscando la equidad. No solo quieren eliminar la pobreza, pero para dar un ejemplo, porque dijiste que debemos hablar de lo concreto, ¿no? El mundo se está preparando y esta región debe prepararse, mi querida Isabel, para erradicar la pobreza. Debe estar en 0. Es la única cifra aceptable si estamos hablando de la pobreza extrema. Para hacer esto, 67 millones de personas tienen que salir de la pobreza. Si pudimos hacer lo que hicimos entre el 2002 y el 2014, yo creo que podemos hacer lo mismo en los próximos 15 años. Pero para hacerlo, y como dice el profesor Stiglitz, debemos ser anticíclicos. Debe haber ajustes. Y esta región es muy heterogéneo. ¿Por qué estamos recortando los gastos para las economías que tienen espacio fiscal? Venezuela no tiene nada de espacio.
nada de holgura ahorita, pero hay algunos países que sí tienen ese espacio fiscal. No deben cortar los gastos sociales. Los programas de transferencias en efectivo valen nada más 0.5% del PIB. Y lo que estoy tratando de decir es que no deben tirar todo por la ventana. ¿Qué es lo que debemos preservar? Programas sociales, la inversión y la inversión. No el consumo. Hemos sido una región de consumo. Consumimos todo y no ahorramos, no invertimos. Y tenemos que invertir, ahorrar y invertir para el futuro. Ahora, y mi último punto en esta primera ronda es la sustentabilidad. Tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que pasar de la cultura del privilegio a la cultura de la equidad. Tenemos que pasar del extractivismo al desarrollo sustentable. Tenemos más diversidad biológica que el resto del mundo. Hemos visto lo que han hecho en Panamá. Han hecho cosas maravillosas. Y tercero, no podemos seguir dándole beneficio a la capital más que a la mano de obra. Yo sé que las empresas tienen que ganar, pero no tanto. Pueden compartir lo que ganan. Voy a dar 3 cifras más. Esta región está mandando capitales fuera de la región, fondos ilícitos, 150 mil millones de dólares. Estamos hablando de empresas que no pagan impuestos, etcétera, etcétera. Estamos recibiendo 170 mil millones de dólares en inversión extranjera. Y luego todo el mundo está luchando para conseguir la ayuda oficial al desarrollo, que solamente representa 10 mil millones de dólares. Es muy poco. Y los migrantes que nadie quiere tener en su país, según, están mandando miles de millones de dólares en remesas a sus países de origen. Tenemos que hablar muy seriamente acerca de esto. El sector privado y las empresas tienen que sentarse con nosotros, con la sociedad civil y los gobiernos, y debemos hablar cómo podemos crear un nuevo contrato social para el futuro. Acción colectiva, como dicen los pueblos indígenas. No debemos ser individualistas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, profesor Stiglitz. Ya va a cerrar la primera ronda. Creo que va a estar más de acuerdo con todos en vez de en desacuerdo. Sí, con todos. Al ver América Latina hoy, ¿cómo está el vaso? ¿Está medio lleno o medio vacío? Porque nosotros leemos los periódicos, escuchamos a los analistas y hay un pesimismo en todas partes. Y las mismas fórmulas que se han utilizado en otros lugares, la austeridad, por ejemplo, que el gobierno debe mostrar la austeridad primero si quieren que la sociedad gaste menos y para luchar, para controlar la inflación. Y como dijo Alicia Bárcena, el problema de la inversión es un problema muy fuerte, y como la China ya ve que su economía está frenando un poco, ¿qué va a pasar en esta región? Bueno, el vaso está medio lleno y medio vacío. Yo soy economista, nunca me comprometo, ¿no? Pero yo creo que lo que debemos reconocer, eso es algo cierto, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos y otros países también. Primero, el punto que se entabló sobre los jóvenes y el optimismo que reside en ellos. Pero los mismos adultos también han reconocido la importancia de la equidad. Por ejemplo, en Davos el año pasado estaban hablando con los empresarios. Eran hombres de negocios en su mayoría, pero bueno, en la lista de prioridades la equidad era lo más importante. Y el hecho de que los mismos republicanos en Estados Unidos ya están hablando de la experiencia y la inequidad. No se trata de la política de la envidia. Y es un reflejo, un fiel reflejo del hecho
de algo que hemos visto en América Latina y el resto del mundo. La economía de dejar que la prosperidad vaya filtrándose de arriba hacia abajo. En Estados Unidos, ese tipo de economía, ¿qué pasa? Ahora los que están en la clase media están ganando mucho menos de lo que estaban ganando hace 25 años. Y en los niveles más bajos, o sea, están ganando menos de lo que ganaban hace 50 años. Las ganancias, y hemos ganado, esas ganancias están en la parte superior de la sociedad. Y hay un debate muy animado sobre la austeridad. Y en América Latina no ha aceptado el argumento de la austeridad. Sería excelente si lo hicieran. Eso porque si observan lo que pasó en Europa, la crisis comenzó en el 2007 y ahora estamos en el 2015. América Latina habló de una década perdida. Europa está hablando de 25 años perdidos, ¿no? Un cuarto de siglo. Si no cambian sus políticas, en Grecia está 25% más abajo de donde estaban antes. Estamos hablando de la Gran Depresión, si hablamos en términos de Estados Unidos. En España, serios problemas también. Años y años sin empleo. Pero América Latina, por lo menos, se ha dado cuenta que esta austeridad esta medicina de austeridad es muy, muy tóxica. Pero podemos decir que el vaso está medio vacío, pero muchos gobiernos han ignorado esta lección y Alicia tiene razón. Hay gobiernos que no tienen ese margen de maniobra, ¿no?, para seguir con sus programas. Pero hay gobiernos que sí cuentan con ese espacio, ese margen. Pueden invertir en infraestructura y la conectividad, porque las tasas de interés siguen muy, muy bajas, aún en los mercados emergentes. Estados Unidos está lidiando con tasas negativas de interés en términos reales, pero en México esas tasas siguen muy, muy bajas también. Pero el hecho es que si uno observa lo que pasa en estos países y uno ve cuáles son los retornos que provienen de esas inversiones, y si ven el capital, uno se da cuenta que uno está recibiendo muchos activos más y uno va a terminar con más riqueza. Entonces, de nuevo, estamos hablando del vaso, medio vacío, medio lleno, pero para mí es impresionante que la empresa más grande de Estados Unidos, que tiene tanta energía y tanto ingenio, está usando ese ingenio para evitar el pago de impuestos. Están usando ideas increíbles, algo que se llama el irlandés doble. Existen en el hiperespacio y no pagan impuestos ni aquí ni allá. El hecho de que esto existe y no hay ninguna compunción moral. ¿Cuál es el remedio? El remedio es de bajar los impuestos a un nivel tan bajo que no nos va a importar cuánto pagamos. Entonces, si pagamos 0 en impuestos, vamos a pagar todos los impuestos que debemos, ¿no? Bueno, el 1%, 2%, eso es algo que pueden aceptar. Pero no es la respuesta. Son parte de nuestra sociedad y ellos han beneficiado muchísimo, se han beneficiado muchísimo. ¿Quién pagó por la creación de Internet? Fue el gobierno, fueron los ciudadanos. Inclusive el primer browser fue pagado por un gobierno, pero entonces la regla es que no tengan nada a cambio. Por favor, déjenme decirles claramente lo siguiente. Muchos negocios sienten que si alguien no paga impuestos y no está pagando de manera justa, si otros sí, no es un campo de juego nivelado. Por lo tanto, muchos negocios dicen sí. A nosotros nos iría mejor si a toda la sociedad le va mejor. Y finalmente les digo, y termino en esta nota optimista,
Yo he sido sumamente crítico del Fondo Monetario Internacional. Bromeábamos en términos de la asociación entre el Banco Mundial y el FMI. El FMI creaba la pobreza y nosotros trabajábamos para reducirla. Por lo tanto, esta sinergia existía entre ambos. Pero eso ha cambiado. Y uno de los grandes mensajes que el FMI está transmitiendo en todo el mundo de manera muy persuasiva es que uno puede tener crecimiento económico mejor si las sociedades son más equitativas y un mejor desempeño con mayor estabilidad si por supuesto se puede compartir la prosperidad. Ya no es esto a cambio de aquello, es más bien un complemento. Yo creo que esto definitivamente nos tiene que decir que ¿qué hacer, como dice Alicia, de la inequidad a compartir la prosperidad? Muchísimas gracias, profesor. Vamos a terminar la primera ronda de esta sesión y vamos a tomar un pequeño receso. Regresaremos con la segunda parte y retomaremos algunos de los temas que se mencionaron aquí. Gracias. There's no real break. It's just for an editing purpose later on. Oh, I thought it was for paid advertisement. Can I go back? You were great, Alicia. Yeah? You were great. Yeah? Can I go back? Good. Working. Okay. So now we Muy bien, regresamos ahora a la segunda parte de nuestra sesión. Deseo ahora pasar a otra ronda, pero voy a estar mezclando las cosas y las preguntas y las personas a las cuales les he hecho preguntas. Voy a hablar con el señor Gallagher. Ahora, ¿qué tipo de innovación está usted observando en este mundo, en este puente entre el sector privado, sociedad civil, y en relación con los programas que le han ayudado a usted a moverse? Bueno, permítame hablar de la última conversación con esta y hacer este puente. Obviamente estamos de acuerdo que la inequidad es un problema en Estados Unidos, en Corea, en Japón, en América Latina. No obstante, si tenemos líderes gubernamentales que definen lo que es la inequidad y es lo que hay que hacer, bueno, va a ser obviamente distinto a cómo lo hacen los líderes corporativos y por otro lado, lo que dirían los ciudadanos al respecto de la inequidad. Sí, claro, tenemos el mismo problema, la misma oportunidad, pero no trabajamos de manera conjunta con un contrato social para llegar a la misma meta. Por lo tanto, nosotros observamos el cambio a escala, sea la educación o la falta de hogar o acceso a la salud, es cuando distintos sectores en cualquier nivel, o a nivel local, provincial, estatal o federal, se reúnen y acuerdan cuáles son las metas. Es decir, vamos a crear crecimiento incluyente, es decir, un equilibrio entre la rentabilidad y los trabajos, y vamos a crear estrategias de manera conjunta que van de la mano con la capacitación, pasantías, educación, con trabajos que de hecho se necesitan en la economía. Y después definiremos los papeles para los gobiernos, para las empresas no lucrativas. Y de manera importante vemos innovación cuando llegamos a un acuerdo sobre la métrica. Por lo tanto, cómo defines el éxito en términos de educación a nivel provincial, local o federal. Y posteriormente podremos empezar a trabajar. En todo momento vemos empresas gubernamentales, empresas no lucrativas que trabajan de manera distinta. Y únicamente la innovación sucede en nuestro mundo a escala cuando se reúne todo esto. En América Latina trabajamos más o menos con 700 empresas, 200,000 donantes individuales de estas empresas, ONGs a nivel local, como por ejemplo educación temprana, brindándoles apoyo a los menores, trabajando con los gobiernos, hasta que se logra un acuerdo sobre métricas, estrategias y por supuesto el progreso se incrementa. Muy bien, si me permites decir lo siguiente. He sentido mucha esperanza con los Estados Unidos y otros países. Hemos tenido serios problemas. El 70% de estadounidenses ganan salario mínimo hace más o menos medio siglo. Esto
Por lo tanto, ha habido una gran cerrazón y la respuesta ha sido que la sociedad civil se ha movilizado y ciudad tras ciudad han incrementado los salarios mínimos al doble prácticamente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Es el poder de la sociedad civil, por supuesto, y el hecho de que a veces, cuando existe esta cerrazón en un nivel, bueno, hay mayor acción en otro nivel. Y Brasil es un país en el cual ha existido muchísima innovación, es decir, un presupuesto que se comparte. Y claro, esto es interesante. Me gusta la idea de llegar a un acuerdo sobre la métrica. Y permíteme regresar a este tema del salario mínimo, porque a través de nuestros datos nos damos cuenta que aquellos países que han avanzado más son aquellos que tenían, en donde hubo un incremento en el salario mínimo, a un nivel, diría yo, y no quiero ser exagerada. Estos países, por ejemplo, en mínimo, el salario mínimo en México está bajando. ¿Les parece esto una ventaja competitiva el pagarles menos? No, así no vamos a mejorar la productividad. Por lo tanto, necesitamos a los empleadores y a los empleados que se sienten a la mesa, que lleguen a un acuerdo sobre el salario mínimo. Y también algo adicional que me gusta, que tiene que ver con la palabra innovación. Yo creo que con el incremento en los salarios necesita también haber un incremento de innovación. Es decir, que el trabajador de la empresa en la cual trabaje obtenga este paquete de cómo puedan incrementar sus habilidades y capacidades para que puedan ser parte de las negociaciones entre los empleados y los empleadores. Voy a hablar de una estadística que ha tenido muchísimo efecto de estos debates en Estados Unidos, en México y otros países. Es decir, veamos Estados Unidos en los últimos 40 años. La productividad se ha duplicado, pero los salarios se han detenido, se han mantenido. Entonces, esta es casi la primera vez que existe esta brecha en el incremento en la productividad y los salarios mínimos. Y lo mismo he leído datos de México. Bueno, no he revisado todos los países, pero me imagino que esta es una tendencia generalizada. Este es un cambio entonces en cómo la economía de los mercados opera. Necesitamos detenernos y hacernos la pregunta ¿por qué? Y más crece esta manera de ver cómo estructuramos la economía. Y obviamente todo esto que se ha dicho está en deterioro o en contra de los trabajadores. Yo he tenido mucha experiencia en consenso, he estado en distintas negociaciones. ¿Qué tan difícil, por ejemplo, aunque tengamos metas comunes, cuál ha sido tu experiencia en esta área? La sugerencia de Alicia, un contrato social, es bueno, eso es lo que necesitamos, que todos estén involucrados con los mismos objetivos, que el gobierno, el sector privado, sociedad civil, que trabajen hacia dicho objetivo. En Panamá tenemos una gran historia de construcción de este consenso, pero las cosas importantes para Panamá, como por ejemplo el marco legal que le permitió a Panamá construir el canal de Panamá, por supuesto, o recibir el canal de Panamá, fue un proceso de consenso con los trabajadores, gobierno, sociedad civil, etcétera. Por lo tanto, sí, definitivamente esto se puede llevar a cabo. Estoy cierta que no hay otra manera para poder progresar en eliminar la inequidad o la pobreza, a menos a que todos estén trabajando hacia el mismo objetivo. Y finalmente, me dio mucho gusto lo que dijo el profesor Stiglitz sobre el hecho de que no es porque sea justo, no, porque es bueno para los negocios. En cuanto la gente salga de la pobreza, en cuanto suban los salarios mínimos y las familias puedan gastar más, comprar, consumir, que sus hijos vivan mejor y se eduquen mejor, bueno, todo esto va a ser mejor para el mundo de los negocios. El problema es que todavía existe ese mito, que es un mito, estoy segura, del por qué voy a pagar impuestos, porque obviamente no se van a gastar bien esos impuestos.
Obviamente no debería estar hablando de impuestos porque los funcionarios públicos o la mayor parte de los gobiernos dicen que no van a incrementar los impuestos y nosotros hemos dicho que nos comprometemos a no incrementar impuestos, pero a final de cuentas, en el X momento, no hay ninguna otra manera porque el gobierno necesita llevar a cabo gastos. Tenemos un programa y esto es el plan central del presidente Varela, son las cuestiones sociales. El meollo de su programa es la educación, salubridad, y vamos a seguir creciendo. Estos son los pronósticos, que seguiremos creciendo. Por lo tanto, todavía hay personas que no tienen agua potable. Pero lo que tú estás diciendo, por cierto, tú quieres darle a la gente lo que llamamos bienes públicos, pero el conflicto al cual nos enfrentamos en América Latina, en muchas sociedades, es este problema entre lo privado y lo público. Lo privado está en sus hogares, inclusive aunque un país tenga deuda, el consumo interno, pero salen de sus casas, no tienen transporte público, banquetas, etcétera. Bueno, algunos sí, pero no nos preguntamos. Muchos ciudadanos abrimos la puerta de nuestras casas y tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos caminos, pero otros no lo tienen. Algunos sí, otros no. Pero alguien necesita pagar por todo esto y finalmente todos pagan a través de los gobiernos y por lo tanto necesitamos que se produzca más para, obviamente, tener una mayor solidaridad, para que se incremente el bienestar de la sociedad. Alancay, si fueras tan amable, ¿cuáles son las reglas de los pueblos indígenas en este sentido? Te voy a dar ciertas cifras, están hablando de cifras aquí. Y te voy a enmarcar las oportunidades, sencillamente para decirte, en lo que es la cuenca del Amazonas, en las zonas indígenas y el traslape con las zonas protegidas, estamos hablando de un 25-40% de toda la cuenca del Amazonas. Y los indígenas más o menos tienen un 11% de los bosques en esa región. Y a nivel global, el 80% de los ecosistemas saludables se encuentran en la zona de los pueblos indígenas. Por lo tanto, estamos hablando de innovación, de contratos, etcétera. Por lo tanto, los pueblos indígenas tienen un papel en la sostenibilidad, en construir un entorno muchísimo más saludable. Así que yo creo que en ese sentido existe esta relación, no únicamente una relación pública, privada, pero también con los distintos actores como los pueblos indígenas. Todo esto es fundamental si estamos hablando de prosperidad de nuestras regiones. Si me permites decir lo siguiente, hubo un tratado que se firmó hace muchísimo tiempo que se llamaba el Acuerdo sobre la Biodiversidad. Desafortunadamente, Estados Unidos se rehusó a ratificar dicho acuerdo y parte de ese acuerdo era el de proteger la biodiversidad. Y desafortunadamente, según lo que yo interpreté, las empresas farmacéuticas estadounidenses están en contra porque si no van a tener que pagar cuotas a los pueblos indígenas que han preservado dicha biodiversidad y al mismo tiempo están demandando precios muy elevados para el desarrollo de químicos creadas en nuestras propias universidades que después salen al mercado. Sí, claro, estamos en una conversación sumamente interesante, nos queda poco tiempo. Vamos a abrir ahora el micrófono para preguntas y respuestas. Adelante, hay una pregunta. 4 preguntas. Muchísimas gracias, Salil. Soy segundo secretario de Amnistía General. Tenemos a un panel de personas sumamente distinguidas. Una cosa que me sorprendió en esta conversación es que todos vemos que la inequidad debe de ser arreglada. Ojalá y los motores de la inequidad, por supuesto, son económicos y políticos y sociales, pero déjenme decirles que los motores sociales y políticos en este continente
decimos que es una crisis humanitaria. Hay niveles de violencia enorme, discriminación hacia personas específicas. Digamos, hablemos de homicidios. Obviamente en esta zona del mundo tenemos altos niveles de homicidios. Si vemos el caso brasileño, la mayor parte son descendientes de africanos, son jóvenes hombres. 55,000 hombres mueren en las favelas en su mayoría. Por lo tanto, mi pregunta es, si no hay un enfoque con base en los derechos humanos que aborda estos problemas, gobernabilidad, entonces, ¿cómo vamos a arreglar este problema? Porque únicamente estaríamos abordando los síntomas. 2 comentarios. Lo que decía Alicia anteriormente, y esto resuena con lo que tú dices, la inequidad básicamente es una opción, es el resultado sobre cómo funciona nuestro sistema político, son las decisiones que se han hecho. Y el segundo punto, hay distintos aspectos de la inequidad. De género, por ejemplo, muchísimos son muchísimo más insidiosos y que hacen que surja la violencia. Y la inequidad que tiene que ver con grupos étnicos, déjenme decirles, es la más divisoria y la que crea mayor violencia. Si vieron Baltimore, la ciudad de Baltimore en Estados Unidos, vieron un testimonio claro de esta violencia. Algo más que yo diría es que una de las cosas interesantes que dijo Lex Stoffel y escribió sobre la Revolución Francesa es que la revolución tomó en cuenta, en cuanto la pobreza extrema y la riqueza empezaron a acercarse, dijo, me di cuenta, ya me ubicaba en una posición para entender lo que yo no tenía. Entonces, cuando tienes una pobreza abyecta y no ves la prosperidad, obviamente eso lo puedes mantener de manera separada, pero lo que está sucediendo ahora es que hay muchísimos dispositivos inteligentes como personas. No sé, habrán 10,000 millones hacia el año 2018 y las personas saben lo que no tienen. Y esto es el poder en las manos de los individuos en este momento. Y por supuesto eso va a tener que cambiar. No únicamente en relación con la legislación, pero cómo funcionan las ONGs, cómo funciona el mundo de los negocios. Y déjenme decirles, la innovación está entre oreja y oreja de todos nosotros. Las empresas saben que la innovación ahí está en el borde. Y entre mayor acceso les damos a los individuos, mayor innovación. Pero los individuos la desean porque pueden ver lo que no tienen ahora. Y también, si me permites rápidamente, la exclusión también es un problema. Si las personas están excluidas y no tienes la manera para redistribuir el poder y existe la impunidad, porque ese es el otro ese problema, proteges a las élites y privilegias a las élites. La inequidad siempre es mencionada en términos económicos. Hay una tendencia que no se ha mencionado en ningún lado, pero creo que es muy importante. La información ahora es la clave hacia el progreso. Y acceso es un tema que necesitamos abordar. Naciones Unidas, a través del trabajo de las ONGs como Internet.org, dice que el acceso a Internet es un derecho humano, pero no hay una política clara entre todas estas organizaciones para brindarle acceso a los escalones inferiores de los habitantes. Lo que puedo decirle ahí sobre el acceso a Internet, nosotros creemos que la banda ancha debería de ser un bien público, siendo muy honestos. Y claro, necesita ser un contrato social entre las empresas, los gobiernos y la sociedad civil. Internet o banda ancha necesita llegar a todos. Estoy hablando de todo. Todos necesitan tener acceso, pero todos necesitan estar listos que si obtienes esta información, las personas van a saber y las personas van a hacer preguntas. La equidad necesitaría ser un motor hacia el crecimiento. Este es el cambio del paradigma. No es crecimiento de arriba hacia abajo. No, este debe de ser un motor hacia el crecimiento. Y si las personas tienen acceso a la información, hacia la injusticia y la participación, no estamos hablando de objetos, personas objetos que necesitan seguir las políticas, pero más bien como sujetos participantes. Gracias, Federico. Yo vengo de El Salvador. Profesor Stiglitz, con el inicio de la inteligencia artificial,
por primera ocasión podríamos ver costos menores en todo. ¿Qué significaría esto para la inequidad? ¿Cómo ve usted este futuro? Y cuando, por ejemplo, están hablando de un estipendio universal, ¿qué propone usted? Yo creo que, bueno, todos vamos a tener mayor bienestar económico y creo que la innovación eventualmente tiene ese potencial, pero permíteme decir dos cosas. Una es que, aunque hablamos todos de la innovación, no la estamos viendo en nuestras estadísticas del PIB. Por lo tanto, esto me hace hacerme otras dos preguntas. ¿Nuestras estadísticas son incorrectas o hay más emoción en la innovación de lo que en realidad merece? Bueno, siempre ha visto progreso. Los que trabajan en la innovación, por ejemplo, hablan de la electricidad y dicen que han habido muchísima innovación importante, pero bueno, obviamente eso sí tuvo un gran efecto en el crecimiento real. Y los medios sociales, bueno, que son muy agradables, pero a lo mejor no tienen un efecto de transformación sobre los niveles de vida. Entonces, cuando nos enfrentamos a temas de cambio climático, tenemos cosas positivas que suceden, pero también hay un gran desafío de cumplir con estos niveles de energía y costos elevados. Por lo tanto, es importante que entendamos que necesitamos evitar el cambio climático y ayudarle al mundo. Pero para mí lo interesante es que estos dos debates se están llevando de manera simultánea. Este mundo estupendo de la innovación y, por otro lado, un punto de vista muy generalizado de que no podemos alejarnos de los combustibles fósiles. Por lo tanto, desde un punto de vista físico, no es un gran problema el poder obtener la energía solar, por ejemplo. Esa innovación y esa habilidad obviamente nos ayudará a salvar el problema y nos permitirá bajar los costos. El último punto que deseo hacer es que sí siento que hay un serio problema relativo a la creación de empleos. Algunos de los temas de la inteligencia artificial. Bueno, no quiero ser pesimista. Algunas personas dicen, bueno, el auto fue una gran innovación, pero si creamos más autos, hemos creado más trabajo, pero hemos perdido. Ese es un panorama muy claro, pero creo que ahora no es así. Y si no pensamos en reestructurar nuestra sociedad, el problema de la inequidad, que todos acordamos es terrible, podría empeorar, a menos a que hagamos algo como lo que tú sugieres. La mano izquierda. Muy bien, muchos de nosotros nos da muchísimo gusto que haya un acuerdo que la inequidad es el problema fundamental. Yo me pregunto del vaso medio vacío, ya pasamos el punto de nunca regresar. Usted, señor profesor Stiglitz, hablaba de las reglas para poder arreglar las cosas. Yo no me imagino una crisis más grande que la del 2007-2008, cuando los sistemas financieros no funcionaron. Fue la oportunidad para que dichas reglas fueran instituidas. En el New York Funds, los fondos de cobertura que perdieron dinero recibieron miles de millones de dólares cada uno. Y deberían de haber habido reglas. Por lo tanto, ¿en dónde está el momento para crear estas reglas para manejar este asunto de la inequidad? Permíteme hablar de la política estadounidense. Aquí estamos en América Latina. Pero algo llega a América Latina. La respuesta tiene que ver con lo que dije antes. El hecho de que fracasamos tanto en el 2009 ha
por supuesto, creado muchísimo malestar entre la población. Te voy a dar un ejemplo. El presidente anunció que la recesión terminó y después de 3 años el 91% del crecimiento y él le llega al 1% más arriba de la pirámide. Por lo tanto, hay una falta de equilibrio entre el anuncio de que la recesión terminó y lo que la gente siente para el 99% de la población. Por lo tanto, yo siento y lo que veo en la vida política estadounidense, que hay suficiente reconocimiento, afortunadamente, de que hay un problema real. No tiene solo que ver con la redistribución. En realidad es algo que está mal con las reglas del juego en relación con este tema de la inequidad. Por lo tanto, yo creo, y ustedes estarán escuchando el debate político en Estados Unidos, verán ustedes más y más de un ritmo muy específico, que todo esto va a ser parte del debate presidencial. No tendremos tiempo para otra pregunta, pero deseo hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, que nos den sus pensamientos finales sobre lo que hemos hablado y sus perspectivas de la región, empezando con usted, señora vicepresidente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Tengo mucha esperanza de esta discusión. Creo que compartimos puntos de vista semejantes, que la inequidad no es solamente negativa, pero no es buena para nadie, ni para el mundo de los negocios. Y la inequidad en todos los sentidos, en ingresos, en derechos, incluyendo acceso a la información, incluyendo acceso a las oportunidades, a un equilibrio de género. Y creo que lo importante es el saber que todos nosotros, no importa en dónde estemos, todos podemos contribuir a luchar en contra de la inequidad. No es un tema solamente en la mano de los gobiernos, de las empresas, de sociedad civil. No, es un tema que le compete a todos los individuos y todos podemos contribuir de manera mayor o menor. Tanto como madres podemos enseñarles a nuestros hijos que los hombres y las mujeres pueden tener las mismas oportunidades. Y como empresarios podemos asegurarnos de que les estemos dando los mismos salarios a las mujeres y a los hombres por el mismo trabajo que llevan a cabo. Ahora, en cualquier ámbito de la vida en el cual nos encontremos, podemos promover esta lucha en contra de la inequidad y podemos promover un mundo más justo, no porque esto sea bueno, pero porque es bueno para todos a final de cuentas. La forma en la que yo resumo esta conversación, y me queda claro que vivimos en un mundo históricamente separado. Es decir, la globalización de la economía, posteriormente la digitalización del mundo, ha creado este movimiento, esta ruptura. El profesor a lo mejor lo sabe, después de haber estudiado tantos periodos y tiempos, lo hayamos visto o no. Para mí esto es un gran desafío. Y después de haber dicho, la revolución económica siempre crea un problema que después la sociedad necesita limpiar durante los siguientes años. Lo que me hace sentirme optimista es lo que tú dijiste, la región, más bien, es una pirámide. Hacia abajo necesitamos instituciones transparentes y lo necesitamos muy bien. Necesitamos políticas claras y estamos viendo esto cada vez más en la región, pero necesitamos valores en la punta de la pirámide, porque las instituciones no van a cambiar, las políticas no van a cambiar si los individuos no crean valores y normas y demandas. Ojalá y sean pacíficas y ojalá y acceso a la información nos brinde dicha oportunidad. Creo que a lo largo de los últimos años hemos prestado atención a los pueblos indígenas y estamos tratando de crear una nueva relación. Lo que frustra es que la velocidad con que se desarrollan esas relaciones no va tan rápido. Pero obviamente hay muchas cosas que sí podemos hacer para trabajar con los ecosistemas y para combatir el cambio climático. Y debemos tener más
en mente que las soluciones no van a venir de un escritorio necesariamente, sino de otros, y las partes interesadas tienen que ir elaborando las soluciones. Gracias. Bueno, yo creo que en verdad tenemos que ver cuáles son las reglas del juego, las reglas del encuentro entre el sector privado y el Estado. Debemos hablar acerca de las reglas para poder crear un nuevo consenso, un nuevo contrato para identificar 6 temas. Por ejemplo, tenemos que ver el asunto fiscal. Estamos hablando de 60 mil millones de dólares más. Y los recursos naturales y cómo manejar estos, como mencionaste, el 11% de los bosques de América Latina. Los bosques que tenemos ocuparían todo el territorio nacional de China. Entonces eso significa que tendríamos el 11% del territorio de China. Y necesitamos tener también un pacto con la mano de obra, porque tenemos que cambiar como la relación que tenemos con los trabajadores. No podemos seguir castigándolos. Y el desarrollo es importante. Debemos estudiar muy de cerca esta conferencia para combatir el cambio climático, y debemos ver cuál va a ser la agenda de desarrollo para 2015. ¿Qué queremos en 15 años, en el 2030? Debemos trabajar en eso. El contrato social es de mucha importancia. Debe haber un proceso mucho más participatorio. Bueno, yo quiero agregar, y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero hay algo que no hemos enfatizado. Hay una desigualdad entre lo que unos ganan y otros ganan, pero hay una falta de oportunidad para muchos. Ha habido discriminación a base de raza, de grupo étnico y género. Este es un asunto moral, es un asunto oral y es un asunto económico y es un asunto político, porque divide nuestra sociedad y debilita nuestra economía. Y finalmente, cuando hablamos de la oportunidad, una de las oportunidades más importantes es permitir a la gente contribuir a nuestra sociedad a través del trabajo. Si la economía no marcha bien, no hay trabajos. Entonces es la responsabilidad del sector privado y los gobiernos el manejo del ambiente macroeconómico para que la economía esté produciendo la prosperidad. La austeridad es la política errónea y tenemos tasas de interés bajas y no estamos usando nuestros recursos al máximo. Debemos estimular la economía, debemos invertir en la gente, en los caminos, en la infraestructura para transformar América Latina para los próximos 30 años. Bueno, muchas gracias a todos, gracias al público, gracias a los panelistas, gracias por su tiempo. Tuvimos un intercambio muy fructífero. Y gracias a todos.